Segundo bloque, Los Turelo, y bueno, el bolsillo también juega su partido, pero en la microeconomía de Córdoba y también en la economía del hogar de todos los argentinos. Para hablar de estos temas y también de cómo está cambiando el consumo, tenemos el agrado de recibir a Josefina Schapira, CEO de Perspectiva Sociales, que es una consultora dedicada a este tipo de investigaciones. Josefina, muchas gracias por acercarte a Los Turelo. Muchísimas gracias a ustedes, un gusto estar acá. Bueno, en esta especie de mundial de la microeconomía, ¿cómo está el consumo y qué cambios han observado ustedes? Bueno, más allá de lo específicamente mundialista, que es lo que nos tiene a todos con la cabeza ocupada, venimos relevando un consumidor que está mostrando algunos cambios al momento de decidir, y creo que lo del mundial nos viene fantástico como ejemplo para explicarlo. A ver. No sé si vos te acordarás, pero en el mundial pasado estábamos llenos de eventos, de personajes que vendían hasta lo que no tenían para irse a un lugar del mundo que ni conocían. Llegaron a vender autos. Llegaron a vender autos, casas, endeudarse, irse sin nada. Era una modalidad de consumidor que es muy fea la expresión, pero es como la gente la suele decir, que fingía demencia. ¿Sí? Claro, se usa generalmente ese término a veces. Los expertos en salud mental dicen que no es feliz que lo usemos de esa manera. Eso te iba a decir, justamente. Es muy desafortunada, pero cuando hacemos investigación cualitativa así lo dice la gente. Si vos querés decir que eran decisiones de compra que desde la lógica eran imposibles. Cierro los ojos, me tapo la nariz, Dios proveerá, después veremos, ¿quién me quita lo bailado? Son todas las expresiones que usan los consumidores para hablar de esto. Bien. Si bien la estimación para este mundial es que viajen el doble de personas que las que fueron al mundial pasado, no vemos esas manifestaciones. No estamos viendo, vemos si querés las deportivas, la épica de me fui en bici a Canadá para ver el mundial, que estuvieron absolutamente siempre. Pero no hay un consumidor que se tire una pileta vacía. Okay. Está más racional, por así decirlo. Más racional y no hay que... A ver, así como decimos que en la Argentina hay crisis desde que yo tengo memoria, siempre estamos en una crisis, siempre estamos hablando del consumidor racional. Y eso puede despistar porque significa cosas muy distintas en los distintos contextos. ¿Sí? Ok. Bueno, ahora ustedes han hecho un estudio en el marco del aniversario de otra agencia, Smith, que tiene que ver con el radar del consumo. Sigo haciendo la analogía con el fútbol. Está el VAR en el fútbol, bueno, acá es un radar de consumo. ¿Qué foto está mostrando ese radar actualmente? Bueno, está mostrando esto que hablábamos, que hay un consumidor que sí racionaliza, no racionaliza solo plata. Es decir, a ver, la situación de escasez económica es clara y tenemos todos los datos habidos y por haber que la refrendan. La idea de este radar y el pedido de Agencia Smith en el marco de su aniversario, su 60 aniversario, era... Entendamos cómo la gente vive esos datos, porque no es lo mismo el dato que la vivencia. Así es, correcto. Entonces, a pesar de que soy muy futbolera, no se me ocurre ninguna analogía del fútbol, ya va a llegar. Lo que vemos en este radar es que la percepción de escasez, de crisis, de una mayor estrechez económica, existe y afecta a 6 de cada 10 cordobeses. O sea, 6 de cada 10 cordobeses están afectados, o la economía de su hogar está afectada, ajustada también podríamos decir. Absolutamente, de dos maneras. Las primeras 6 de cada 10 dicen que en relación al año anterior están peor. Ok. Yo puedo estar fantástico y el año pasado estaba todavía mejor, o puedo haber estado pésimo el año pasado y estar todavía peor. Se entiende. Eso hay que cruzarlo por nivel socioeconómico. Y lo que vemos es que es transversal a todos, que los niveles más altos dicen que están peor que el año pasado, los niveles más bajos dicen que están peor que el año pasado. Claro, lo cual es inédito, hay que decirlo, porque generalmente ha habido cierta heterogeneidad en las realidades. A veces los niveles más altos han sido menos sensibles a las crisis que, podemos decir, la base socioeconómica de un país. Está muy buena tu reflexión. La percepción de crisis tiene muchas capas, ¿sí? Cuando hacemos esta misma pregunta para el presente, no en relación al año anterior, sino hoy, y tratando de atarla ya a conductas, no percepciones, tenemos casi 3/3, más o menos parejitos. Los que dicen que llegan a fin de mes
haciendo un malabares esfuerzo, del cuidándose, y bolsillo. Sí. pero llegan a fin de mes. Son un 32%. El otro tercio lo hace con un poquito más de holgura. ¿Sí? 14%, 1 de cada 10 dice, yo llego a fin de mes sin preocuparme. Claro, 14% sin ninguna preocupación. 1 de cada 10 dice, yo llego a fin de mes. Ahora, el proceso de compra que ustedes han estudiado, entonces se ha complejizado, porque si hay que hacer esos malabares que uno dice, entre comillas, o especie de economía financiera, inteligencia y todas las palabras que podamos poner, obliga a otra lógica, otros mecanismos de decisión. Mira, en el estudio ese lo que detectábamos es que había 3 escaseces distintas que administrar, que los malabares no son solo de plata. Ah, eso es novedoso. Eso es novedoso. Un malabar es de plata, otro es de espacio mental. ¿Sí? Tengo todo el ancho de banda ocupado en tratar de administrar cosas, con lo cual me va dejando poquito espacio. Bien, es decir que genera cierto estrés emocional la compra. Muchísimo. La principal emoción asociada a la compra de supermercados es preocupación. Claro, y generalmente cuando uno va al supermercado, si bien el universo es muy amplio, va a comprar en su mayoría alimentos, con lo cual podemos decir que la compra de alimentos genera preocupación también. Que si ya la compra de alimentos genera preocupación, lo que nos queda para otras categorías de consumo, ¿no? Tercera escasez, el placer, el lugar que ocupa el placer. Y eso es otra gran novedad del clima de época que hay que agenciar, que hay que tenerlo muy en cuenta, que las empresas deben ponerla sobre la mesa, porque no hemos resignado placer. Hay otros momentos en otras crisis que no se nos ocurre que sea legítimo buscar el placer. Hay que sobrevivir. Es decir, que es un placer más limitado, controlado en este caso. Es un placer que podríamos decir miniaturizado, ¿no? Es eso que se encoge un poco. Claro. Minimizado. Que está, ¿viste los perfumes que vienen en miniaturitas? Claro, me doy microplaceres para poder, digamos, seguir adelante y estar motivado. Para poder seguir sintiendo que mi vida hace sentido y que es linda. Mira, vos miras todos estos datos y decís es una realidad muy dura. Sí. Pero cuando vos les preguntabas en una escala del 1 al 10, ¿cómo definirían su estado de ánimo? Es de casi 8. Decís, claro, hay cierta incoherencia en esos datos. A nosotros nos gusta mucho como enfoque de investigación abrazar las inconsistencias, ¿sí? En vez de que nos tensionen, más bien es decir, el verdadero insight, la verdadera posibilidad de entender de manera diferencial la conducta de un consumidor es abrazando que todos somos contradictorios y que en resolver esas contradicciones es donde una determinada marca o empresa logra vincularse de una manera diferente. Muy interesante y novedosos los datos, tengo que decir. Y también está demostrando que hoy comprar es todo un trabajo, como ustedes han manifestado. Es todo un trabajo. Es comparar, entender. Es como si hubiera un checklist resignar, mental. Inclusive en algunos casos. Porque se habla también de que hoy en las góndolas hay mucha variedad, diversidad de productos a raíz de lo que son los importados, pero a la vez el bolsillo no alcanza para llegar. Entonces eso genera como cierta frustración, me imagino. Nosotros le decimos, es una paradoja. Claro. Cada vez hay más oferta, cada vez hay más intentos, casi manotazos de ahogados de las empresas para tratar de vender. Entonces meten más push en el mercado, más ofertas, más promos, más combos. Claro, exacto. El bolsillo está cada vez más flaco. Me tiene que dar placer, lo menos que compre me tiene que servir para dar placer, y entonces el consumidor tiene que contestarse todo el tiempo una pregunta. Un ¿Me voy a excelente arrepentir? ejemplo, sí, Perdón. un excelente ejemplo me parece que a raíz de lo que vos mencionás, mayor acciones de push de las empresas, mayores promociones, es que en años anteriores de Mundial no había tantas promociones de lo que eran televisores, asados, y hoy a raíz de lo que es la caída del consumo en ciertos sectores, bueno, se está viendo justamente promociones, sorteos y demás que intentan levantar por lo menos consumo de carnes, que había sido sustituido el consumo de carne vacuna por otras carnes, cerdo, pollo, inclusive huevos. Tuvimos acá algunos locatarios de Mercado Norte que mencionaban esto, compraban 3 maples de huevo en lugar de una tira de costilla. O en el caso de los televisores, que si bien han crecido, mencionaban los vendedores en el interanual, no tanto como en el Mundial de Qatar.
Yo creo que en el Mundial de Qatar seguimos en un modo más propio de la pandemia, que era esto de más propio de la pandemia y más propio de la inflación, ¿no? Que es Claro. igual no entiendo, igual no puedo, igual... Hoy el 70% contesta que aprendió a comprar mejor. Se sienten personas más lúcidas tomando las decisiones. Entonces es lógico que tengan que venir esfuerzos adicionales. Hablando de esfuerzos adicionales, Sí. y para que no se nos vaya el tiempo, vos mencionaste lo que están haciendo las marcas. Si te viera un empresario pyme o un gestor de una marca en particular, ¿qué le recomendarías en este contexto que es bastante complejo y, como decía, que tienen aristas nuevas en lo que es el comportamiento del consumidor? Creo que hay 3 cosas que aplican para todos. Después depende de la industria, la marca y digamos, cómo estás posicionado en el mercado, cambia mucho qué tenés que hacer. Lo primero es entender que las escaseces son 3. Es plata, es tiempo mental, fatiga, cansancio, Bien. lo que fuera, y es habilitación de placer, ¿no? Ok. Entonces, si cada cosa que yo compro me tengo que contestar la pregunta de ¿me voy a arrepentir o no me voy a arrepentir? Vos me tenés que hacer muy fácil que la respuesta sea no, no te vas a arrepentir. Perfecto. ¿Qué quiere decir? Tener claridad en tu propuesta de valor. Hoy parece que todo fuera precio, y precio es un error. La realidad es valor creado. ¿Cuánto percibo que vale la pena pagar por lo que vos me ofreces? Bien, Entonces, propuesta clara e ir más allá del precio en esa propuesta. Ok. habilitar placer, facilitar la compra, y por facilitar la compra dividimos en 2. Económicamente, accesibilidad, por un lado, y por otro lado, no puede ser difícil, no puedo tener que comparar 10 veces, no puedes cambiarme el packaging todo el tiempo para que yo tenga que dedicar las pocas neuronas que me quedan a mirar si estoy comprando bien o mal. Bien, simplificar. Ok. Simplificar. Y en lo que es presencia, por ejemplo, yo te voy a decir canales online y físicos porque está toda esta, decías vos, paradoja de que crece a veces el consumo en determinados canales, por ejemplo los electrónicos, comercio electrónico, pero a veces cae en lo que es el consumo en tiendas departamentales, en retail o en locales presenciales. Primero, creo que ya a esta altura del 2026 Sí. es importante entender que todo es sistémico, que yo no percibo a una marca en la góndola y de otra manera en el canal online. Sos una marca, soy un consumidor, en todo el 360 que interactuemos tenemos que tener consistencia y demás. Segundo, entender que el viaje del consumidor, que antes era un viaje mucho más ordenado, de esta manera me entero que existís, de esta manera considero comprarte, y qué sé yo, ya es, de hecho, no se llama más viaje, se llama paisaje, porque es todos los estímulos que voy recibiendo todo el tiempo. Sí, y de hecho ahora algunas empresas están sugiriendo de ciertas acciones para que la inteligencia artificial te sugiera ciertas Todos marcas compramos, y productos. Claro. Porque viene a ser como una especie de copiloto o asesor que está al lado de los consumidores. Totalmente, y lo hace mucho mejor que todos los otros, ¿no? Bueno, muchísimas gracias Josefina Eschapira por compartirnos esta visión con datos inéditos del Radar del Consumo 2026, es CEO de Perspectivas Sociales y han hecho este trabajo en conjunto con la agencia Smith. Muchas gracias.